Hola, bienvenidos a nuestro video de posiciones absolutas relativas. Vamos a seguir usando nuestro mismo ejercicio de la factura, que es el ejercicio con el cual estamos aprendiendo a desarrollar todas estas tareas. Eh, Inicialmente vamos a eliminar estas columnas que ya no necesitamos. Aquí a la derecha, las señalo todas, las voy a eliminar. Y básicamente nunca han funcionado para nada, simplemente ha sido una referencia para poder hacer nuestro ejercicio. Bien. Tenemos nuestra factura como la vemos en el último video, pero ahora vamos a suponer que esta compañía tiene una situación un poco diferente, en que es una compañía que factura internacionalmente, es decir, factura en dólares, y nosotros necesitamos tener un arreglo a la factura para que utilice la facturación en dólares. Quiere decir que ahora en adelante estos números que están acá, que voy a eliminar, y obviamente todo se me va a volver cero, va a trabajar en dólares. Por lo tanto, la organización requiere que nosotros tengamos una tasa TRM y la vamos a colocar acá. Tasa de representación del mercado, la TRM, la que nos indica cómo está el dólar. T.R.M. Poner acá en negrilla y voy a poner una sombra naranja, que es con la cual estamos empezando a trabajar. Bien, y aquí vamos a utilizar esta casilla en una sombra naranja más liviana, indicando que aquí vamos a meter los datos. Bien, entonces hoy por ejemplo la TRM puede estar en 2.500 pesos colombianos. Entonces TRM colombiana, entonces vamos a colocar en miles y vamos a quitar los decimales, 2.500 pesos. Quiere decir que cuando aquí yo meta 100 dólares, vamos a suponer que mis zapatos valen 50 dólares, va a estar en dólares, ¿sí? Entonces valor unitario, voy a cambiarlo, valor unitario. Se me abrió la ayuda. Valor unitario, unit, US dólares. Vamos a cambiar ese título para que quede dólares. Entonces 50 dólares y el IVA va a ser 24 dólares. Bien, entonces los términos van a estar dados en dólares y así funcionaría. Son 3 camisas a 50 dólares, 2 camisas. Bien. Un cambio también que vamos a hacer acá. Bueno, no, cambio no. Pero sí vamos a tener aquí, bueno, aquí vamos a referenciar otro valor en precio, 30 dólares. Y nos da 170 dólares y nos está dando dólares, todo en dólares. Pero nosotros necesitamos que esto nos dé en pesos, ¿sí? En pesos. Muy bien. Entonces, una de las cosas importantes cuando tenemos este tipo de ejercicios es que hay una referencia por la cual vamos a copiar. Vamos a aprender, digamos, vamos a aprender a generar una referencia fija con la cual vamos a aprender a generar operaciones matemáticas. Bien, ¿cuál es el problema cuando no entendemos qué es una posición relativa y una posición absoluta? Entonces, básicamente, hay dos tipos de posiciones de una celda. Una referencia en una fórmula. Puede tener dos papeles, puede tener dos opciones. Puede ser una referencia relativa o puede ser una referencia absoluta. Entonces, para entender este tema, lo primero que tenemos que entender es que en una fórmula tiene referencias y son las celdas. Cada cuestión de la celda se llama una referencia. Y esta referencia, por ejemplo, aquí hay 3 referencias, la E14, la C14 y la F14. Si cojo otra fórmula, la que sea, por ejemplo, esta de acá, pues aquí tengo otras referencias. ¿Aquí cuántas referencias voy a tener? 2. Porque el 16% no es una referencia, es una constante. Entonces son referencias. La referencia relativa es aquella que cuando se copia una fórmula
cuando se copia una fórmula, la referencia cambia. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes se ubican acá y yo quiero copiar la fórmula, hay varias formas de copiarla, ¿sí? Una es cogiendo la punta donde está ese puntico verde o esta puntica y bajar todas las celdas donde quiero que quede esa fórmula y la copio. Él va a dejar en 0, aquí ya hay fórmulas, miren que aquí ya hay fórmula, ya aquí me está apareciendo la fórmula. Pero fíjense que cuando yo copié esta fórmula, ¿sí? Cuando yo copié esta fórmula, la referencia cambió. Estaba en C15, al copiarla pasó a C16, F16, E16, o sea que van cambiando las posiciones. Eso se llaman referencias relativas. Son aquellas referencias que están en una fórmula matemática que cuando la copio, esas referencias cambian. ¿Y cómo cambian? Aumentan hacia abajo o hacia la derecha, de acuerdo a cómo se esté copiando. Si estoy copiando en forma vertical, aumentará hacia abajo. Ok. Lo mismo me puede suceder con esta. Entonces voy a copiarla. Y fíjese lo siguiente que va a suceder. Él copia, pero cambia sus referencias. Porque son relativas. Las fórmulas que hemos colocado son relativas. Aquí se me dañó el cuadrito. Lo voy a volver a poner. Entro acá. Le digo que quiero color de la línea. Esta. Y le voy a decir que quiero en mi bordecito. Muy bien. Repasos. Entonces, así se copia una fórmula, ¿sí? Esa es la manera fácil de copiar una fórmula. Yo podría copiar una fórmula de un lugar a otra, en un sitio distinto, pero normalmente se copian de esta manera. Y una de las cosas que tenemos cuando tenemos fórmulas copiadas, las fórmulas, es que las fórmulas pueden comportarse, esas sus posiciones o sus referencias se pueden comportar en forma relativa o absoluta. Entonces, hasta aquí todas son relativas, miren. Estas son relativas, estas son relativas, estas referencias G14, G23 son relativas. Y ustedes miran, ¿y yo cómo sé que son relativas? Pues simplemente si yo la copio a otro lado, va a cambiar. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Voy a copiar esta fórmula. Voy a decir Control C para copiarla. Miren que queda dando una vueltecita verde, perdón. Ubico a este lado y la voy a copiar. Fíjense lo que va a pasar. Voy a dar Enter y él me copia. Fíjense la fórmula que él copió. Cambió las referencias. Ahora las cambió hacia la derecha. Mientras que aquí estaba sumando en esta posición, ahora él está sumando en estas posiciones. O sea que cambian las referencias. Al cambiar las referencias tenemos un problema y por esa razón es que digamos, las referencias absolutas relativas tienen una ventaja importante de conocerse. Muy bien, todas las celdas por defecto o todas las referencias en una fórmula por defecto son relativas, a menos que yo le diga lo contrario, y lo contrario es que se vuelvan absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta es que no cambia, es aquella que no cambia cuando se hace la operación de la copia. Esa es una referencia absoluta. Bien. La relativa siempre cambia. Por defecto todas son relativas. Y cuando hablamos de referencia son las posiciones de las celdas dentro de una fórmula. Y cuando yo hago la operación de copiado, siempre van a cambiar. Las absolutas yo las defino y son aquellas que no cambian cuando se hace el copiado. Bien. Ahora bien, una referencia, primero, ¿qué es una referencia? Entonces, referencia hace parte de una fórmula y es una posición de la fórmula. Y partes de una referencia. También es interesante entenderlas. Porque ahora vamos a ver un ejercicio donde esa parte se necesita para entender qué puede cambiar y qué no puede cambiar. Una referencia está constituida por columna y por fila. Un ejemplo es la referencia C43 o C65. Entonces, la C dice que es la columna C
y la 65 es la fila 65 y es la celda 65 y esa es una referencia. Esa es una referencia. Bien. Se vuelve importante cuando está dentro de una fórmula. Muy bien. ¿Cómo vamos a practicar esto? Muy sencillo, es muy fácil. Ya le he hecho una modificación a nuestra factura, hemos colocado el TRM y ahora nos dicen que en el total debe aparecer los valores, pero no en dólares, sino en pesos colombianos. Entonces vamos a poner aquí nuestro total. Vamos a ver cómo se calcula el total. Total va a ser igual, entre paréntesis al valor unitario en dólares por la cantidad, ¿cierto? Por la cantidad, por la TRM, más, abro paréntesis, el impuesto por la TRM y cierro paréntesis. Así nos dicen que vamos a calcular el total. Entonces vamos a poner las referencias, total, vamos a poner el valor unitario para que me dé más rápido. Después les voy a explicar esto. El impuesto y la cantidad. Y la TRM. Entonces, fíjense lo siguiente. El total para la fila 14 será G14. El valor unitario será E14. El impuesto será F14. La cantidad será C14. Y la TRM va a ser G11. ¿Dónde está la TRM? Bien, vamos a hacer nuestro cambio en la fórmula. Podría dar F2 y editar la fórmula. Ahora la fórmula no es la tradicional, sino que ahora vamos a tener que utilizar la TRM y la vamos a hacer para la primera fila. Yo la voy a borrar, realmente es más fácil borrarla, ¿sí? Inclusive la voy a borrar todas, señalo y las suprimo todas con la tecla suprimir. Y ahora lo que voy a hacer es abrir el total y voy a escribir la fórmula. ¿Cómo se escribe la fórmula? Más, entre paréntesis, el valor unitario, es este, por la cantidad, que es este, por la TRM, que es esta, estoy señalando los cierro paréntesis, más el impuesto, este, por la TRM, y cierro paréntesis, y enter, y así construyó. Y me dice que el total es 435.000 pesos. Si ustedes utilizan la calculadora, se van a dar cuenta que dicen que son $74 por 2.500. Entonces aquí voy a escribir una fórmula rápida para calcular más 74 por 2.500. Oh, me da 185.000 por 2 por 3 más este valor por 3. Me da 555.000. Algo hice mal. Algo hice mal. Vamos a mirar. Son $74. Ok. Vamos a mirar la fórmula del IVA. El fórmula del IVA es que el fórmula del IVA ya me está calculando el del total. Entonces sí, está mal. Vamos a hacer más $50 por 2.500. ¿Sí? Por 3 y esto me da 335.000 pesos más $24. Vamos a calcular por 2.500
y esto me da $60. Al sumar más esto, me da 435.000 pesos, que es lo que me aparece allá. Está perfecta nuestra fórmula. Bien, nuestra fórmula está bien. Ok, lo mismo tendría que hacer para la segunda fila, pero como ya sabemos, entonces simplemente copiamos y ya tenemos. Y aquí me aparece valor, y entonces aquí empezamos a tener nuestro primer problema. Ustedes dirán, pero ¿por qué me están saliendo estas fórmulas de valor? Si yo copié la fórmula, vuelvo y la copio, porque pues dice algo mal y me sigue saliendo valor. Entonces observen lo siguiente, cuando voy a editar la fórmula me dice que el morado es la tasa de representatividad del mercado y está perfecta. Y en el otro morado donde habíamos hecho el TRM está perfecto. Pero al hacer la segunda fila, la fórmula cambia y el morado, que es el que me dice a mí la TRM, ya está en G12 y está en G12. ¿Por qué cambió? Porque al copiar la fórmula hacia abajo, esta celda cambia. Eso es una referencia relativa. ¿Sí? Cambia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que cambien todas las posiciones menos la que dice la TRM. ¿Y cómo hacemos para no modificar la TRM? Pues simplemente la señalo y doy la tecla F4 de su teclado. Cuando doy la tecla F4 en el teclado me aparece pesos, pesos. Cuando digo pesos, pesos, quiere decir que la posición es absoluta. Y lo mismo lo hago en la otra, porque tiene que ser ambas funciones. Pesos, pesos. Quiere decir absoluta. Voy a dar Enter y ahora voy a copiar la fórmula. Cuando copio la fórmula, ya la fórmula se arregla. Si voy a ver la segunda función, fíjense que la fórmula relativa donde está G11 no cambia, no se copia. Entonces, no se copia, por lo tanto se denomina una posición absoluta. Las posiciones absolutas no cambian. En este caso, esta es una aplicación muy práctica de cómo se debe utilizar la posición absoluta. Bien, la posición absoluta no cambia, por lo tanto, seguimos teniendo la misma posición, pero las otras que no tenían pesos, pesos, sí cambiaron y se volvieron relativas. Aquí voy a escribir otra, una cachucha una camiseta hombre XL polo y voy a decir que me cuesta $25 y ahora tengo los nuevos valores. Bien, ahora tenemos que modificar estas partes porque la fórmula está mal acá. Al cambiar ya, al meter este campo, pues todo se calcula mal porque yo no puedo calcular pesos con dólares. Entonces el descuento está bien, es el 10% de su total, pero el IVA ya no está bien. Nos faltaría multiplicarlo por la tasa representativa, que es este. Fíjense lo siguiente, que es importante. Ya está en pesos. Aquí no necesito ponerle absoluto. ¿Por qué no? Porque no la voy a copiar. La posición absoluta se debe definir cuando se va a copiar. Y así hemos desarrollado nuestro ejercicio. Espero les haya gustado las posiciones absolutas relativas. Recuerden que las referencias absolutas son aquellas que no cambian cuando se genera la copia. Y son importantes entenderlas y comprenderlas. Espero haberme hecho entender en el ejercicio y los espero en una próxima ocasión. Cualquier duda, ensállenla en su hoja, en su documento, en su archivo que está en la tabla de recursos de posiciones absolutas y relativas en la factura y desarrollen el ejercicio. Espero verlos y cualquier cosa, duda que tengan, nos vemos en el chat o en los foros y espero verlos en el próximo video. Muchas gracias.